Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. ¿Se oye bien? Sí, me alegro. Muy bien, pues nada, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y también dar las gracias a nuestros hermanos que han preparado estas alabanzas al Señor. La verdad es que tienen una letra muy importante. No solamente para el futuro, como en la última canción que hemos cantado, sino que el Señor no solamente estará con nosotros en un futuro, sino que lo está también ahora y podemos estar tranquilos de que todo lo que pase pues va a redundar para nuestro bien, que es precisamente el tema que tenemos en esta mañana. Acompañadme, por favor, al libro de Mateo, el capítulo 14. Es un texto muy conocido, seguro que habéis escuchado muchas predicaciones acerca de este suceso que tuvo Jesús con sus discípulos, pero lo vamos a leer, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí vamos a sacar algunas conclusiones y algunas aplicaciones que son válidas para todos nosotros. Me han sido válidas a mí durante estas semanas un poco difíciles y seguro que también lo van a ser para vosotros. Mateo 14, versículo 22 al 33. Dice así, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Una de las cosas que más me cuesta aprender en esta vida, seguro que a vosotros también, es comprender que necesito ayuda. No sé si os pasa a vosotros esto. Y a mí me cuesta muchísimo entender que necesito ayuda para hacer algo, cuando yo no puedo, cuando no llego para hacerlo. Y a veces soy demasiado orgulloso o demasiado autosuficiente como para reconocer que el problema me ha superado, que ya no puedo hacerlo por mí mismo, que necesito a alguien, que necesito ayuda. Pero soy tan cabezón y tan tozudo que yo sigo haciéndolo solo, por mí mismo. Y tengo que llegar al límite, tengo que llegar ya a una situación insoportable, cuando ya está todo descontrolado, para reconocer que evidentemente necesitaba ayuda o necesito ayuda, que yo solo no puedo. Es imposible, que no voy a superar lo que estoy pasando, porque lógicamente necesito a alguien, necesito ayuda.
Y quizás en esta mañana tú puedas estar en esta situación. Seguro que no soy el único. Bueno, soy bastante raro, pero yo creo que no soy el único raro. Quizás los que estamos aquí, alguien de los que estamos aquí también necesita ayuda. Está en una situación límite o está empezando a tener una situación un poquito complicada, pero está en ese momento donde se cree que tiene las fuerzas suficientes para seguir solo y poder superarlo por él mismo. Pedro precisamente creía que controlaba la situación. Lo hemos leído. Sabemos esta historia desde niños, desde que estamos en la escuela dominical, ¿verdad? Pedro creía que controlaba la situación. Pedro creía que su valentía, porque era un valiente, le llevó a creer que andar por el agua era cosa que ya tenía superada, que lo podía hacer, evidentemente porque era Pedro. Pero al final, ¿qué pasó? Lo hemos leído. Al final las circunstancias o los problemas le superaron. Pedro necesitaba ayuda. Pedro necesitaba ayuda. Y si no es por Jesús, si no es porque Él estaba allí, Pedro se había ahogado, se había hundido en el fondo del mar. En esta mañana vamos a ver 4 cosas. 2 cosas negativas en relación a nosotros y 2 cosas positivas en relación a Jesús, ¿vale? 2 cosas negativas en cuanto a nosotros y 2 cosas positivas en cuanto a Jesús. La primera cosa negativa en cuanto a nosotros la tenemos en el versículo 24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La primera cosa negativa que vemos aquí en cuanto a nosotros es que no tenemos el control de nuestras circunstancias. Se me tiene que quedar a fuego, a ver si no se me olvida. No tenemos el control, no tengo el control de mis circunstancias. Es imposible. Fijaros, después de un día lleno de trabajo, un poco antes vemos el milagro de los 5.000, cuando Jesús da a comer a los 5.000 con 2 panes y unos pocos peces. Después de un día lleno de trabajo, ya estaba anocheciendo, Jesús le dice a los discípulos: bueno, venga, despedir a la gente corriendo, montaros en la barca, meteros en el mar de Galilea y tenéis que ir al otro lado, justamente al lado contrario del mar de Galilea, a un lugar llamado Genesaret. Y mientras tanto, pues yo despido a la gente. Yo me quedo aquí, despido a la gente y ya está. Terminaría muy tarde, despide a la gente, los discípulos se montan en la barca, se van y mientras tanto Jesús se sube a un monte a orar. Y nos dice el versículo 24 que en este proceso de ir la barca de un lado al otro, justamente en medio del mar de Galilea aparece un viento muy fuerte. Un viento muy fuerte. Yo no sé si habéis montado alguno en barco. Yo he montado un par de veces. La primera vez, fenómeno. Estaba, como dicen los marineros, en calma chicha, es decir, el mar estaba muy bien. Pero la segunda vez que monté, bueno, ya no vuelvo a montar en mi vida, si tengo oportunidad, en mi vida. Fue terrible. Un montón de aire, lloviendo. Nos dijeron que nos metiéramos adentro y gente vomitando, anda para arriba y venga para abajo. Fue muy malo. Y era un barco muy grande. Imaginaros una barca llena de hombres. No sé cómo lo pudieron soportar, pero ahí estaban, en medio del mar, con un viento muy fuerte, en una barca de madera. Y yo me pregunto, bueno, vamos a ver, ¿es que no vieron la tormenta venir? Porque, hombre, si yo me voy a montarme en una barca y veo que hay por ahí alguna nube que está un poco cargada de agua, digo, mira, no me monto.
Me lo ha dicho Jesús que me monte, pero yo voy a esperar aquí a Jesús y luego ya cuando venga le digo, venga, vamos todos juntos. Pero yo no me monto. ¿Por qué se montaron en la barca? Bueno, porque no vieron la tormenta, no vieron que se levantaba viento. Algunos de ellos eran pescadores y conocían perfectamente el clima, pero por estas circunstancias de no ver, porque estaría todo despejado, y dijeron, pues venga, vamos a montarnos en la barca. También era un poco de noche y no se veía mucho. Pero bueno, esta gente que estaba tan acostumbrada, pues no lo percibió. Ellos se montaron y en la mitad de la travesía, pues les sorprendió el viento. Hermanos y amigos, hay cosas que no podemos controlar. Es que no podemos controlarlas. Hay cosas que no podemos controlar, como una enfermedad repentina, como, no sé, un fallecimiento de un ser querido, un accidente, un problema personal que aparezca de pronto, algo que nos pille de improviso. Hoy nos levantamos y no sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos si dentro de 5 minutos pasará algo. Es imposible. A veces hay circunstancias que nos abordan y no sabemos ni siquiera por qué han venido. Los discípulos se montaron en la barca. Ellos creían que iban a llegar sanos y salvos al otro lado del mar de Galilea, que todo iría bien. Hombre, es que se lo había dicho Jesús. Pero, aunque parecía que estaba todo controlado, la verdad es que no había nada controlado. Estaban a merced de las circunstancias, a merced del viento. El viaje tenía sorpresa. No tenemos el control de nuestras circunstancias. La segunda cosa, versículo 30, dice: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. La segunda cosa que vemos aquí es que no tenemos el poder ni la capacidad para solucionar nuestras circunstancias. Primero, no tenemos el control de nuestras circunstancias. En segundo lugar, no tenemos el poder de solucionar nuestras circunstancias, nuestros problemas, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestra vida. No tenemos la capacidad de solucionar esto. En medio de la tempestad hemos leído que Jesús aparece en escena, andando sobre el agua. Ellos creen que es un fantasma. Y los discípulos, y Jesús le dice a los discípulos: bueno, tranquilo que soy yo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro, tan impulsivo, no se fía mucho, diciendo: no sé si es Jesús, no me lo creo mucho. Bueno, si eres tú, di que yo baje de la barca y vaya andando sobre el mar hacia ti. Y le dice a Jesús: bueno, pues venga, vale, ven para acá. Y Pedro, se baja de la barca, cosa que no habría hecho yo en ningún momento, porque mira que bajarte de la barca hay que tener valor. Pero bueno, Pedro se baja de la barca sin ningún problema y empieza a andar sobre el mar. No sé cuántos pasos daría, seguro que andaría, pero nos dice el versículo 30 que Pedro empieza a ver el fuerte viento. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a hundirse. Lógico, es que estaba encima del agua. Empieza a hundirse. ¿Sabéis que uno de los síntomas, como he dicho antes, uno de los síntomas del orgullo del ser humano es la autosuficiencia? Uno de los síntomas del orgullo es la autosuficiencia. Creer que podemos con todo, creer que podemos con todos,
Creer que podemos con todo lo que pasa a nuestro alrededor, que somos autosuficientes. Por eso, la autosuficiencia nos lleva a creer que no necesitamos ayuda. Pedir ayuda es de débiles. La autosuficiencia es decir, bueno, yo puedo con todo. Tengo sabiduría de sobra. Soy demasiado inteligente como para ir a alguien o como para ir a Jesús. Esto tiene poca importancia. No hace falta ni siquiera orar. No hace falta ni siquiera orar. Tengo potencial de sobra. Hombre, llevo un montón de años de cristiano en el Evangelio. Estoy súper fuerte. No necesito, esto es una cosa pequeña, entonces lo puedo afrontar sin ningún problema. ¿Vale? Esto se llama autosuficiencia. Y creer que somos autosuficientes, creer que tenemos el control de nuestras circunstancias, creer que somos superpoderosos, pues es lo que le pasó a Pedro. Pero todo esto no le sirvió de nada. Su autosuficiencia, su valentía, el creer que podía andar sobre las aguas sin mirar a Jesús, simplemente viendo las circunstancias, le valió para hundirse. Y Pedro se hundía. Se hundía. Y no porque fuera un cobarde. Pedro era un valiente. Pedro era un valiente. Pedro se hundía porque comprendió que el viento era mucho más poderoso que él. Por eso se hundía. Pedro no podía luchar contra el viento. Es imposible. Amigos y hermanos, yo no soy un científico, pero luchar contra el viento es imposible. No se puede. Además, en medio del mar, en medio de una tempestad, es totalmente imposible. Pedro no podía seguir andando por su propia fuerza sobre el agua. Así como nosotros no podemos luchar con las dificultades y problemas que se nos plantean cada día por nosotros mismos. Ya sé que esta sociedad dice que sí, que tú puedes. Eso es lo que dice esta sociedad. Tú puedes con tus problemas. Sé fuerte, ánimo. Tú puedes, dentro de ti hay potencial. Puedes solucionar tus problemas. Ayer estaba hablando con un amigo y tenía un problema grandísimo. Y él estaba intentando luchar, ¿verdad? A ver de qué manera podía solucionar ese problema. Pero lo cierto y real es que no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Y no nos cabe en la cabeza esto, incluso a los creyentes, a los cristianos. Nuestros problemas no se solucionan con nuestra sabiduría ni con nuestras fuerzas, ni siquiera con nuestra voluntad. Se nos tiene que quitar eso de la cabeza. Pedro aprendió, y los discípulos aprendieron un montón de lecciones ese día. Pero una lección que aprendió Pedro muy clara es que si dejas de mirar a Jesús, te hundes. Está claro. Si dejas de mirar a Jesús, te hundes. ¿Y por qué te hundes? Porque, y aquí vienen las dos cosas positivas de Jesús, te hundes porque Jesús es el único que tiene la capacidad y el poder para controlar nuestras circunstancias. Jesús es el único que tiene la capacidad y el poder para controlar nuestras circunstancias. Versículo 25. ¿Qué dice ahí? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pedro no podía luchar contra el viento. Tú no puedes luchar contra el viento. Nadie puede luchar contra el viento.
Nadie puede andar sobre el agua. Nadie puede calmar la tempestad. Nadie, absolutamente nadie. Pero Jesús sí. Jesús sí. Dice Romanos 8:28, un versículo que fue ayer o antes de ayer, estaba hablando con Miguel Ángel. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios va a permitir muchas veces en nuestra vida cosas que no queramos que sucedan, como tempestades, como fuertes vientos, como cosas que tambaleen nuestra barca de un lado para otro, que no queremos que suceda, pero suceden. No queremos que nada malo nos pase en nuestra vida, no queremos problemas, queremos vivir sin dolor, queremos que nuestra familia vaya bien, no queremos dolores de cabeza, queremos dormir bien por las noches. Pero el Señor muchas veces permite que estos vientos, estas mareas, puedan suceder en nuestra vida. Quizás nosotros no comprendamos lo que pasa, porque tenemos la vista muy corta y no sabemos por qué viene todo esto a nuestra vida. Pero el Señor nos dice, mira, todo esto tiene un fin mayor. Tú no lo ves ahora, pero tiene un fin mayor. Te va a ayudar a bien. ¿Y qué bien nos puede hacer una enfermedad? ¿Qué bien nos puede hacer un accidente? ¿O qué bien puede hacer cualquier circunstancia mala que pase en nuestra vida? Bueno, según Jesús, según el texto, aumentar nuestra fe. Cuando le pedimos al Señor, Señor, aumentanos la fe, que era la frase que las mujeres, cuando yo era pequeño, en el culto de señoras, como me llevaba mi madre, siempre terminaban, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo va a permitir esto? Mandándonos pruebas. Mandándonos pruebas. Así aumenta el Señor nuestra fe. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Bueno, lo dice el versículo 31, en la segunda parte. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le faltó fe. Necesitaba más fe, ¿verdad? Y vaya si la tuvo luego después. En vez de seguir mirando a Jesús, ¿qué es lo que miró Pedro? El viento, las circunstancias, los problemas. Empezó a mirar que lo que le rodeaba era mucho más fuerte que el poder de Jesús. Y este, hermanos, es un fallo muy grave, porque mirar solo las circunstancias, mirar solo lo malo que está pasando o me está pasando a mi alrededor, nos hace creer o nos lleva a creer que no nos hace falta confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque las circunstancias son más fuertes que el poder de Jesús. No nos hace falta leer la Biblia, no nos hace falta venir a la iglesia, no nos hace falta orar al Señor, de ahí el éxito de los cultos de oración. Porque claro, entendemos que las circunstancias que nos rodean son más poderosas que el Señor. Orar no vale para nada, absolutamente. Mirar a Jesús no me lleva a ningún sitio, porque el viento que me está azotando es muy, muy fuerte. Entonces, orar es una pérdida de tiempo. O tener una relación con el Señor es una pérdida de tiempo. Fijaros. Pero Jesús nos está diciendo hoy que Él tiene el control de nuestras circunstancias.
tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Y Jesús, fijaros, no solamente tiene el control de nuestras circunstancias, solo porque es Dios, evidentemente, y Él es todopoderoso, sino que tiene el control de nuestras circunstancias con el propósito de reforzar nuestra fe y confianza en Él. Así como lo hizo con Pedro. Por eso Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No somos plantas que nacemos en el campo sin más y suceden las cosas porque tiene que suceder. No. El Señor tiene poder para que cada uno de nosotros tengamos un plan, un propósito. Y Él define las circunstancias que nos rodean para aumentar la fe, para aumentar su confianza, para que nos acerquemos a Él, etcétera, etcétera. Y manda un montón de avisos a nuestra vida. Manda un montón de cosas, de circunstancias, diciendo, mira, te voy a mandar esto para que vengas a mí. Pero nosotros muchas veces empezamos a mirar las circunstancias más que confiar en el Señor, más que mirarle a Él. Y que Jesús tenga el control de nuestras circunstancias, es decir, que dependamos exclusivamente y únicamente en Él, tiene todo el sentido. Evidentemente, tiene todo un propósito. Fijaros, después de este incidente, pasaron otras muchas cosas más, pero un día reunió Jesús a sus discípulos y les dijo estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no podéis hacer nada. Nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Los que hemos vendimiado entendemos esto y estamos en La Mancha, un ejemplo perfecto. Un racimo de uvas puede crecer si lo cortamos separados del sarmiento. No. Cuando cortamos el racimo de uvas hemos cortado todo crecimiento. Hemos cortado la savia, hemos cortado los nutrientes. Lo único que puede hacer el racimo es que se ponga malo. ¿Verdad? Por eso, si el cristiano se separa de Cristo, es decir, se aleja de Jesús, no puede dar buenos frutos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si no está unido a Cristo, no puede dar buenos frutos. Por eso el cristiano es Cristo dependiente. A ver si me entra esto en la cabeza. Soy dependiente exclusivamente de Cristo. No puedo vivir sin Dios. Es imposible. Imposible totalmente. Quien me da vida, quien me nutre, es Cristo. Quien me hace vivir, quien me da el propósito de mi vida, quien me da el aliento, quien me da todo exclusivamente físico, tanto físico como espiritual, es Cristo. Por eso necesito a Cristo en mi vida. No puedo estar ni un segundo sin Él. Necesito estar unido a la vid. Pero en esa vida, fijaros, muchas veces el Señor, aunque estemos unidos a Él, no quiere decir que todo sea un jardín de rosas. En esa vida el Señor puede permitir vientos fuertes, como a los discípulos le mandó. Eran el grupo de amigos de Jesús, los más queridos de Jesús, por así decirlo. Pero el Señor les mandó un viento fuerte a ellos. El Señor puede permitir tempestades en nuestra vida, pero si estamos unidos a Él, todo lo que pase a nuestro alrededor nos ayudará para bien. Hay en Monecillo varias parras y muchas veces hay
pues estas tormentas típicas de verano o tormentas en invierno y vientos muy fuertes. Pero después de la tormenta, yo cuando salgo al patio veo que los racimos siguen todavía ahí. A lo mejor se han caído algunas uvas, pero los racimos siguen unidos a la vid. ¿Por qué? Hermanos, es que el Señor está al control de nuestras circunstancias. No nos va a dejar que nos hundamos, no va a dejar que salgamos volando por ahí. No va a dejar que nada malo o nada negativo pase en nuestra vida. Por eso, al estar unidos a la vid, podemos dar buenos frutos. Al final de ese viento o en medio de ese viento, incluso podemos dar buenos frutos. El Señor va aumentando nuestra fe y vamos acercándonos a Él. Por eso, Jesús es el único que tiene el control de nuestras circunstancias. Segundo lugar, Jesús es el único que tiene poder para salvar nuestra vida. Versículo 30 a 32. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es interesante ver que cuando Pedro se hunde en el mar, nos dice el versículo 30 que grita a Jesús. Un grito es algo que te sale del alma, ¿verdad? Cuando gritamos es que te sale del corazón, es algo que tenemos interno. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Miró para otro lado, no le hizo caso. Empezó a decir: tienes lo que te mereces. No, Jesús dice que inmediatamente, enseguida, al momento, extendió su mano y lo sostuvo para que no se hundiera. Querido hermano, puede que en esta vida tengamos quizás problemas encallados por años, o problemas que tengamos ayer mismo o hace 5 minutos, da igual. Y quizás esos problemas parece que no tienen solución, y a lo mejor no tienen solución. ¿Quién sabe? Puede que estemos pasando por una tempestad. Puede que tu vida esté derivando de un lado al otro y que el viento esté dando buena cuenta de ello. No sabemos lo que va a pasar, ni en nuestra vida, ni en nuestro futuro, no sabemos absolutamente nada. Y puede que estemos hundiéndonos incluso en el mar. Y el agua ya ha atravesado nuestros ojos incluso. Recordad, no todo está perdido. No todo está perdido. Jesús está a nuestro lado. Es que Jesús está a nuestro lado. Él no se va a ir. Nosotros quizás sí, pero Él no se va a ir. Él está esperando, fijaros, es increíble. Él está esperando que clames, que grites, que tu corazón se reviente ya de una vez por todas y le digas: Señor, sálvame. Que no puedo, es que me hundo, es que me estoy hundiendo. Ya el orgullo y la autosuficiencia, todo eso queda muy por debajo de todo esto. Necesito ayuda, es que te necesito a ti. Señor, sálvame, porque yo no puedo salvarme a mí mismo, es imposible. Es totalmente imposible. Jesús dijo en una ocasión: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se lo dijo a sus discípulos, a los que estaban en la barca. Todo lo que pedéis al Padre en mi nombre, lo haré.
Esta es la mejor frase del mundo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo, esta palabra es importante, dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Señor, sálvame. Y Jesús, como es fiel, como no es un mentiroso, ¿qué hizo? ¿Lo salvó? Un día, muchos de los que estamos aquí, ojalá todos, dijimos, Señor, sálvame, sálvame, sálvame del pecado, sálvame de la condenación del pecado, porque me estoy hundiendo, estoy en el mismo infierno, estoy en lo más profundo del mar, estoy en la oscuridad, pero gritamos y dijimos, Señor, sálvame. ¿Y el Señor qué hizo? Extendió su mano, nos agarró y nos sacó. Como dijo el apóstol Pedro, fijaros, luego más adelante escribiendo, no sé si posiblemente a lo mejor se acordaba de este suceso, nos llevó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando el Señor le cogería su mano? Se sentiría totalmente reconfortado. Diría, bueno, ya aquí puede venir todo el viento que quiera y toda la lluvia que quiera. Bueno, como si se cae el mundo, estoy agarrado a Jesús. Nada malo me va a pasar. No me va a pasar nada, porque estoy al lado de Jesús. Tristemente, hay mucha gente, mucha gente que se está hundiendo. Mucha gente. Quizás hay alguien aquí en esta mañana también que se está hundiendo y cree que no necesita a Jesús. Sin embargo, fijaros, aunque hay tanto rechazo en este mundo que cree que no necesita a Jesús en su vida, Jesús sigue con su mano extendida. Sigue ahí, en el mar, andando sobre el mar y sigue con su mano extendida, esperando que alguien diga, Señor, sálvame. Y cuando lo oye, como Él es fiel, pone su mano y lo salva. Ahí fuera, afuera, y entenderme con lo que quiero decir, hay un mar lleno de gente que se está ahogando, no está andando sobre las aguas, mirando a Jesús, se está ahogando y se está ahogando en sus delitos y en sus pecados. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo? Yo me pregunto, cuando estaba preparando este mensaje, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como iglesia, como salvado? Pero hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para proclamar, para decir a los que se están ahogando que Jesús es el único que puede salvarles? Es el único brazo fuerte que puede llevarlos de abajo arriba. ¿Qué estamos haciendo como creyentes? ¿Sentimos compasión por los que se hunden? ¿O estamos tan confortables en la barca porque Jesús ya ha calmado la tempestad, el viento? ¿Estamos tan a gusto en la barca que quizás nos dé lo mismo que la gente se ahogue o no? Quizás el Señor tenga que mandar una tempestad a nuestra vida. Cuidado con esto. Bueno, si es para bien, que el Señor mande lo que sea. Pero quizás el Señor tenga que mandar un viento fuerte para que espabilemos. Cantamos ese himno de Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Como nos aviven, nos vamos a enterar. Lo que sí sé, hermanos, es que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Jesús lo dijo, ¿no? Si vosotros calláis, las piedras hablarán. ¿Y qué van a decir las piedras? Van a decir que Jesús salva. Jesús salva.
que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por los cuales podamos ser salvos. El que está allí para salvarnos no es un gobierno, no es una política, no es Facebook, no es Internet, no es la inteligencia artificial. No, el que está para salvarnos es Jesús. Dios Padre mandó a su Hijo Jesús para esto, para salvarnos. Es que no tenía otro motivo. ¿Para qué vino Jesús entonces? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso vino Jesús. Y los discípulos entendieron esto. Menos mal. Anda que no tuvo Jesús que trabajar con ellos para que lo entendieran. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hombre, menos mal. Después de un montón de milagros, ahora entendieron perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso le adoraron. No le adoraron porque había hecho un milagro, que también. Le adoraron porque Jesús es Dios. Algo que este mundo y las doctrinas y las sectas quieren quitarle a Jesús, evidentemente, su naturaleza divina. Jesús es Dios, el Dios que salva. Jesús es el Dios que cura a los leprosos. Jesús es el Dios que da alimento a 5.000, es el que da agua, comida a los hambrientos, es el que ha salvado a Pedro del agua, el que unas horas antes había hecho un montón de milagros, como dar de comer a más de 5.000 personas. Esto es tremendo, de verdad, hermanos. Es que Jesús era el mismo, ese que estaba en la barca, ese que había salvado a Pedro, era el mismo que se apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Era el gran yo soy. Claro, ¿cómo no le iba a obedecer el viento? Si lo había creado él. En la barca había alguien más grande que Moisés. Estaba Jesús, el Salvador del mundo. Estaba Dios Hijo encarnado en un cuerpo humano, con el propósito de liberar a su pueblo de sus pecados. Y de la misma manera, hermanos, que Jesús salvó a Pedro de hundirse en el fondo del mar, tiene poder para salvarte a ti. No lo dudes. Si me ha salvado a mí, puede salvar a cualquiera. Jesús tiene poder para salvarte a ti, para salvarte de la condenación eterna. La Biblia dice que por culpa del pecado, tú y yo somos condenados a hundirnos en el mar, a irnos a lo profundo del mar, es decir, a vivir una vida eterna en el infierno, lejos de la gracia de Dios, lejos del brazo de Dios, lejos de la salvación de Dios. Pero la Biblia dice, una de las frases que me encantan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos rebeldes, limitados, imperfectos, pecadores. Estamos condenados al infierno eterno. Por mucho, pero tenemos la certeza de que si clamamos al Señor, si le decimos, Señor, sálvame, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por mucho viento que haya, no te va a dejar que te hundas. Por muchas olas que se levanten a tu alrededor, el brazo del Señor es mucho más fuerte. Muchísimo más fuerte, más grande y más poderoso que cualquier otra cosa que haya, que veamos o que creamos que no existe. El Señor nos sostendrá. A su iglesia, a sus hijos, y si no eres su hijo y clamas a Él,
entrarás a estar conectado a ese sarmiento, a esa vid que nos da vida y una vida que es eterna. El apóstol Judas, no sé si estaba en ese día en la barca, supongo que sí, pero escribió unas palabras que encajan perfectamente con lo que hemos estado hablando. Dice, y aquel, está hablando del Señor, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, dice el apóstol, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, mi Salvador, aquel que hemos cantado en las alabanzas, a nuestro Salvador sea la gloria y majestad, sea el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos.